Hello guys, today we're going to learn about the second conditional. This is one of my favorite topics in English. Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender acerca de la segunda condicional. Es uno de mis temas favoritos en inglés. We are going to learn the structure of the second conditional, why do we use it, and when. Vamos a aprender acerca de la estructura de la segunda condicional, cuándo la utilizamos y por qué. In the book page, we are in page number 42. Estamos en la página número 42 del libro. Ahí se puede encontrar el tema, y si no tiene el libro, pues no hay ningún problema, porque acá en las diapositivas tenemos toda la información e imágenes que vamos a necesitar para dar seguimiento a lo que es el tema. Now, I want you to imagine, quiero imaginándolos, imagine if you won the lottery. Imagínense que se ganaran la lotería. Imagine if you were the president of Honduras. Imagínense si fueran el presidente de Honduras. Okay, imagine different situations. What could you do if? ¿Qué harían ustedes si, for example, you won the lottery? Si se ganaran la lotería. So, this introduction is perfect for you to understand the second conditional. Esta es una introducción para ustedes perfecta para entender la segunda condicional. ¿Para qué utilizamos la segunda condicional? We use the second conditional to talk about imaginary and unreal situations in the present. Number 2, situations in the future which are possible but unlikely to happen. El segundo condicional se utiliza para referirse a situaciones que no son reales en el presente y que no es muy probable que ocurran en el futuro. Por eso suele decirse que son situaciones imaginarias. That's why I have here the example of imagine if you were the president of Honduras, imaginándose en diferentes situaciones. We can use were instead of was with I, he, she, and it. This is mostly done in formal writing. This example that we can see here, if I were you, I will wear this dress. Si yo fuera tú, vestiría este vestido. Entonces tenemos en claro que la segunda condicional la utilizamos para referirnos acerca de situaciones imaginarias que no son reales en el presente y que no es muy probable que ocurran en un futuro. Let's continue. The second conditional, formation. How do we do to make or to form a sentence using the second conditional? La segunda condicional está formada por tres, podemos decir, we can say, with three important parts, con tres partes muy importantes, que sería number 1, if, number 2, condition, and number 3, the result. What does mean? ¿Qué significa esto? And why is important? ¿Y por qué sería importante? Necesitamos esos tres pasos para poder formar la segunda condicional, the second conditional. So we have number 1 that will be if, number 2 the condition, and number 3
the result. So we have 3 steps that we must follow in order to form a second conditional sentence. Tenemos 3 pasos que debemos de seguir para formar una oración en una segunda condicional. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Tenemos if. If en este caso significa si. If I won the lottery, si yo ganara, si yo gano la lotería, I will be rich, sería rica. Entonces estamos hablando de una oración que no está sucediendo en el presente, pero que podría pasar en el futuro. Entonces, si yo ganara o si yo gano la lotería, sería rico. So we have if, que significa si. If. I have always to start with this word. Tengo que empezar siempre mi oración con if. If I have the time, sería la condición. Si yo tuviera el tiempo, if I had the time, sería la condición. Step number 2. El paso número 2, entonces sería, si yo tuviera el tiempo, ¿qué haría si yo tuviera el tiempo? Ok, como resultado, lo que yo haría si yo tuviera el tiempo, I will learn Italian. Aprendería italiano. So we have the 3 steps in order to form a second conditional sentence. Tenemos los 3 pasos para formar la segunda condicional, la cual no debemos olvidar que necesitamos if, que significa si, luego condition, la condición, lo que yo me voy a imaginar. Por ejemplo, if I were a princess, si yo fuera una princesa, esa sería una condición. Mi condición siempre va a ser, voy a poner acá, mi situación imaginaria. Okay. So we have mi situación imaginaria va a ser la condición, lo que yo me imagino. If I won the lottery, if si I won the lottery, if I won the lottery, mi condición sería, si yo me ganara la lotería, I will travel around the world. ¿Cuál sería mi resultado o qué haría yo si me ganara la lotería? I will travel around the world. Viajaría alrededor del mundo. So we have 3 steps. If, que significa si, the condition, la situación que voy a imaginar. Y el número 3, resultado, que sería lo que haría si esa situación que me imaginé se diera. Let's continue. Okay, here we have an example. If I were a rich man,
I will buy a big home. Si yo fuera un hombre rico, compraría una gran casa. Entonces tengo mis 3 pasos que anteriormente vimos: if, mi condición y el resultado. Mi condición, la situación que yo me estoy imaginando, y el resultado, lo que yo haría si esa situación imaginaria se hiciera realidad. Pero ¿de qué está formado el second conditional? ¿De qué está formado la segunda condicional? If plus past simple plus would plus base verb. Esta sería, in this case, the formula to write sentences. So we have if plus past simple plus would plus base verb. Esta sería mi fórmula. Necesito tener en mi oración estas 3 cosas: if, el past simple de un verb, plus would plus base verb. Vamos a identificar cuál es cada uno de ellos. If plus past simple. In this case, the past simple sería were, porque estamos hablando del pasado, pasado simple. If I were plus would, acá tenemos would, siempre debe de ir, plus base verb, más el verbo base. En este caso sería el verbo base buy, ¿ok? Comprar. Y pues le podemos agregar lo que es el complemento, ¿verdad? Porque si solo ponemos I will buy, sería una oración incompleta. Entonces debemos de escribirle lo que sería un complemento a la oración. Tenemos ya ahí lo que es la fórmula de qué es lo que necesito. Entonces vamos a escribir más ejemplos. La fórmula me indica que primero tengo que ir donde debe de ir if. Entonces if, primer paso, lo tengo. Number 2, vamos a ver. If I were taller, if I were taller, en mi condición, ya sabemos que lo que debo de escribir sería la situación que me estoy imaginando. O sea, en este caso la situación que me estoy imaginando sería if I were taller, si yo fuera alta, ok, entonces esta es mi condición, ¿verdad? La condición que me estoy imaginando es si yo fuera alta. Ahora bien, el resultado. ¿Qué resultado o qué haría si yo fuera más alta? ¿O qué situación se daría? ¿Cuál sería el resultado? He would like me. Si fuera más alta, le gustaría. ¿Ok? Entonces, ya tengo mi if
tengo mi condición y tengo mi resultado. Pero necesito asegurarme de que yo tengo mis pasos de la fórmula. Dice if como number one, lo tengo, if, plus past simple. Past simple en este caso sería were. Es el único verbo que tenemos y está en pasado. Entonces, this will be the past simple. Ese sería el pasado simple. If I were taller, plus, más, would, aquí está, would, plus, base verb, más el verbo base, que en este caso sería like. ¿Ok? Ya no podría aquí ir un verbo en pasado, porque acá ya está en pasado. Y porque nos indica lo que sería acá, por ejemplo, la fórmula de que debe de ir con base verb. Something very important that you have to know, algo muy importante que deben de saber es, pay attention here, important, ¿con cuál subject, con qué sujetos yo utilizo were? Yo utilizo were con los subjects I, she, he, and it. Cualquier oración que yo vaya a utilizar con el sujeto, con los pronombres personales I, she, he, and it, yo voy a utilizar were, no was, were. And another important tip, otro dato muy importante es que debemos utilizar una coma after the if clause. Siempre debemos de utilizar la coma cuando terminamos la condición, o sea, la situación que estamos imaginando. Como pueden ver acá, acá tenemos la coma. And here we have the comma too. Acá tenemos también la coma. Entonces, esa coma siempre debe de ir después de la condición. ¿Ok? Vamos a escribir otro ejemplo. Step number one, if. If, vamos a ver sobre qué voy a escribir. Vamos a utilizar she. If she lost weight, ¿qué va aquí? Very good, una coma. If she lost weight, the dress would fit. Siempre terminamos con un punto, ¿verdad? Porque sabemos que terminamos una oración con un punto. Si perdiera peso, si ella perdiera peso, el vestido le quedaría bien. Entonces tenemos if, la condición, lo que se está imaginando, y tenemos el resultado. ¿Qué pasaría si ella perdiera peso? Bueno, lo que pasaría si ella perdiera peso es que el vestido le quedaría bien. The dress will fit. So, let's see if we have, veamos si tenemos lo que necesitamos. If we have it. She lost weight. Si ella perdiera, entonces estamos hablando de que acá el past simple, el pasado simple sería lost. Lo tenemos. Tenemos la coma after the condition. Tenemos la coma después de la condición. Y tenemos plus would. And the base verb, el verbo base que sería fit. Siempre vamos a recordar todo esto, por eso se los puse acá, es muy importante. ¿Con qué sujeto vamos a utilizar were
Obviamente esto va a depender de mi oración. Si quiero hablar de mí, si quiero hablar de otra persona, o si quiero de qué situación quiero hablar. Por ejemplo, en este caso, pues queríamos hablar de si ella perdiera peso, entonces no necesito el were, porque estamos hablando de otro verbo que sería lost. Si se preguntan el past simple, el pasado simple, acá en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Les puse lo que es una tabla de irregular verbs, de los verbos irregulares. These are the irregular verbs, the most common irregular verbs, los verbos irregulares más comunes, en los cuales ustedes van a encontrar lo que es el infinitivo, que es su verbo base, el past simple, el past participle y la traducción, que significa cada uno. Entonces, acá nos indica que debemos de utilizar el past simple. So, we have the past simple here, ¿sí? Let's see, let's identify which one is it. Vamos a identificar cuál es. Entonces tenemos acá lo que sería el past simple. Este es el past simple. Entonces estos son los que utilizarían, in order to write the sentences, para escribir las oraciones. Y recuerden también que necesitan, si ustedes ven acá, el base verb. O sea, el verbo en su forma base depende, ¿verdad?, de lo que van a hablar. Entonces, este sería el base verb. Solo que acá lo colocan como infinitivo, infinitive. Pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, acá les voy a indicar base verb. Obviamente, estos no son todos los verbos. Esto es nada más una pequeña cantidad. Estos podemos decir que son los verbos más utilizados. Entonces ustedes, ¿verdad?, pueden buscar en internet dependiendo de las oraciones que quieran escribir. Entonces buscan su tabla de irregular verbs y les van a salir más verbos. Y los que deben de utilizar son el infinitive, que es el verbo base, el base verb, y el past simple. Well, guys, I hope you understand the topic today. Espero que hayan entendido el tema del día de hoy. The second conditional, recordemos que son acerca de situaciones imaginarias.